Estructura del ADN. El ADN tiene una longitud aproximada de 2 metros y en la naturaleza hay que empaquetarlo a las dimensiones del núcleo celular, en torno a unas 5 micras de diámetro. Eso significa que nosotros tenemos que comprimir más de 100.000 veces esa molécula. Y eso se hace posible gracias al empaquetamiento del ADN alrededor de diversas proteínas. El modelo propuesto por Watson y Crick de doble hélice, por el que merecieron el premio Nobel, es el que intenta explicar cómo se compacta ese ADN, además de una manera ordenada y sistemática, para que se pueda incluir dentro del núcleo celular. E insisto que gracias a esas explicaciones, gracias a esa hipótesis, se les concedió el premio Nobel allá por los años 60. Ahí tenéis una pequeña biografía del doctor Watson, que era americano, del doctor Crick, que es británico, y que empezaron a trabajar juntos en la Universidad de Cambridge, y es donde en la foto que tenéis aquí abajo de los dos trabajando en un laboratorio de química, proponen su primer modelo de ADN, que insisto que eso les conllevó al premio Nobel en el año 1962. Fotografía actual, los dos doctores viven en la actualidad, esta es de hace unos años, de hace 10-12 años, y están mostrando su modelo en doble hélice. No obstante, no todo fue tan limpio, sino que junto con las investigaciones que salieron a la luz de Watson y Crick, existen otras investigaciones que no salieron a la luz hasta muchos años después. Fue en concreto los estudios de la doctora Rosalind Franklin, que fue un premio Nobel nunca reconocido. La doctora Franklin, junto con el doctor Wilkins, que lo tenéis los dos en la fotografía, ella en concreto era judía, en una época políticamente convulsa, mujer, doctora en química y en física nuclear, empieza sus estudios en el ADN en Francia en los años 50 y en 1953 concluye describiendo una fotografía, que es la fotografía 51, que es esta la que tiene aquí, que se hace estudiando el ADN mediante la difracción de rayos X y da una primera aproximación de cómo sería la estructura del ADN. Estas fotografías, sin su autorización, fueron mostradas a los doctores Watson y Crick, que junto con un informe secreto del gobierno inglés fueron los que completaron el artículo de la revista Nature por el que ellos van a describir la estructura del ADN. Nunca hicieron referencia a la doctora Rosalind Franklin, que muy poco después, en el año 1958, con 37 años de edad, muere por un cáncer de ovario. Nunca, en ningún momento, ellos reconocieron que la fotografía 51 les aportó directamente muchos datos, muchas pistas para la descripción de su modelo en doble hélice. ¿Cómo es la estructura del ADN? Bueno, pues la estructura del ADN es una estructura tridimensional, es una estructura que tiene distintos niveles de plegamiento en orden creciente, de tal manera que cada nivel superior contiene parte de lo que contiene el nivel inferior, siendo el todo más complejo que cada una de sus partes. Esto recuerda mucho a lo mismo que dijimos cuando hablamos de la estructura de las proteínas. Lo que ocurre es que la estructura de las proteínas es una estructura también tridimensional con niveles de plegamiento, pero niveles de plegamiento como consecuencia de las reacciones de los aminoácidos, de los radicales exteriores de los aminoácidos con el entorno de la proteína, que le configuraban, que le daban esa configuración tridimensional que era fundamental a la hora de cumplir su función. En este caso, la estructura del ADN no tiene que ver con su función, sino que estos niveles de plegamiento van a producirse para poder empaquetar de manera ordenada esas largas longitudes de fibra que hemos dicho que son fibras muy delgaditas, son fibras muy finas, como ahora vamos a ir viendo, y que de una manera ordenada se van plegando, van ganando en grosor, pero van disminuyendo en longitud, de tal manera que lo podamos incluir en
5 micras. Por lo tanto, la estructura del ADN lo que vamos a estudiar son niveles de plegamiento para compactarlos, niveles de compactación. ¿Cómo podemos definir la estructura primaria del ADN? Bueno, pues la estructura primaria del ADN se podía definir como la secuencia de nucleótidos, o lo mismo dicho, la secuencia de bases nitrogenadas de una de las solas de las hebras de ácido desoxirribonucleico, según el orden, el número y el tipo en las que se coloquen estos nucleótidos o en el que se coloquen estas bases nitrogenadas. ¿Por qué utilizo indistintamente bases nitrogenadas o nucleótidos? Porque si recordáis la estructura del ADN que describimos hace muy poco, existe una hebra, un esqueleto fosfocarbonado común, que sería la hebra azúcar-fosfato, y lo que realmente va a variar son las bases nitrogenadas. Por tanto, la estructura primaria se puede definir igualmente diciendo que es la secuencia, orden, número y tipo de nucleótidos o la secuencia, orden, número y tipo de bases nitrogenadas de una de las solas cadenas de ácido desoxirribonucleico que constituye el ADN. Ese orden, número y tipo de bases nitrogenadas es lo que constituye el mensaje biológico de ese ser vivo en concreto, que va a servir para la síntesis de sus proteínas y que va a servir para que se transmita de generación en generación. Y cada cadena es diferente la una a la otra porque va a depender del tamaño, de su composición y fundamentalmente de la secuencia de esa base. Ahí tenemos dos imágenes muy intuitivas en las cuales en esta primera lo que intento mostrar lo que sería la estructura primaria que es el orden, número y tipo de las bases nitrogenadas que constituyen ese ADN. Bueno, pues esa especie de listado con las 4 letras del alfabeto de las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, es lo que constituiría la estructura primaria de las proteínas. Y en este gráfico pues tenemos claramente lo que os he dicho, la hebra azúcar-fosfato, desoxirribosa fosfato en sentido 5', 3', que es el sentido normal, y lo que varía realmente en rojo, que serían las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, guanina, adenina, que os lo vais a encontrar en las preguntas de selectividad expuestos de manera simplificada, poniendo inicialmente el extremo 5', después las iniciales de la base nitrogenada y terminando con el extremo 3'. Lo que en realidad nos están poniendo es la estructura primaria del ADN. La estructura secundaria, como ya hemos dicho, se empieza a proponer a partir de los años 50, a partir de algunos hechos experimentales que ya hemos visto. Bueno, pues estudia la densidad y la viscosidad de las dispersiones acuosas de ADN que permiten deducir que existen puentes de hidrógeno en su estructura. Posteriormente, Chargaff y con sus cuentas enuncia su principio de Chargaff, principio de equivalencia de bases de Chargaff, y ve que la concentración de adenina igual que la de la timina y el porcentaje de guanina igual que citosina, y la famosa fotografía 51 que tenéis puesta ahí a continuación, pues permite estudiar las distancias en las que aparecen cada una de esas sombras y permiten deducir que el ADN tiene una estructura fibrilar con un diámetro de unos 2 nanómetros, de unos 20 Armstrong de diámetro, y que se van apareciendo ciertas unidades cada 3,4 Armstrong y cada 10 unidades, cada 34 Armstrong, aparecen otras unidades distintas. Ese patrón de difracción de los rayos X de la estructura B del ADN es lo que dan las primeras ideas para plasmar esa estructura secundaria del ADN. Estructura secundaria que propugnan totalmente en la hipótesis de la doble hélice, Watson y Crick, y la definen como la disposición espacial más estable de dos cadenas de ácidos desoxirribonucleicos. Atentos que hemos dicho que la estructura primaria es de una cadena, aquí ya la estructura secundaria es la disposición espacial más estable de dos cadenas de ADN que se encuentran dispuestas de manera de doble hélice destrógira de tipo plectonémico, cuyas bases nitrogenadas se encuentran enfrentadas en el centro y estabilizadas mediante puentes de hidrógeno con los grupos fosfato y los azúcares hacia el exterior,
siendo una estructura bicatenaria y lineal. Bueno, pues aquí os tengo puesto dos maneras de expresar la estructura secundaria del ADN, que veis que responde totalmente a la definición. Son dos cadenas, cadena 1 y cadena 2, dos cadenas que son antiparalelas, sentido 5', 3', sentido 3', 5', con un enrollamiento en doble hélice de estrógira, que en este esquema no se ve. Además, un desdoblamiento plectonémico, que significa que es tal que no podemos separarlo sin desenrollarla, tenemos que destruir la doble hélice para poder sacar la información. En el centro de esas doble hélices lo que tenemos son las bases nitrogenadas enfrentadas y estabilizadas por puentes de hidrógeno, y en el exterior la hebra azúcar-fosfato, azúcar-fosfato. Ahí tenéis un esquema ya un poquito más elaborado, donde tenemos perfectamente definido lo que es un nucleótido. Ese es el fosfato, esa es la desoxirribosa y esa es la base nitrogenada. Veis que está formada por dos cadenas que son antiparalelas, sentido 5', 3', sentido 3', 5', donde tenemos el azúcar-fosfato en el exterior, y en el centro las bases nitrogenadas unidas mediante puentes de hidrógeno, siguiendo el principio de equivalencia de Chargaff, timina, adenina, citosina, guanina. En definitiva, con estos datos, en el año 1953, Watson y Crick elaboran el modelo en doble hélice para explicar la estructura secundaria de las proteínas, del ADN, cuyas características más importantes son que esta estructura está compuesta por una doble hélice de 2 nanómetros de diámetro. El diámetro de esta doble hélice es de 2 nanómetros, cuyas bases nitrogenadas están en el interior y unidas por pares según el principio de equivalencia de Chargaff, y unidas mediante puentes de hidrógeno. Y estas parejas de bases se encuentran unidas a la hebra azúcar-fosfato, formado por las pentosas y por los grupos fosfato que se encuentran en la parte exterior de la hebra. Que ese enrollamiento es siempre dextrógiro, es decir, en sentido a la aguja del reloj, y tiene la característica de ser un enrollamiento plectonémico. Significa que para que se separen esas dos hebras es necesario que se desenrollen y que se rompa toda su estructura, es decir, que se rompan los puentes de hidrógeno que están uniendo las bases nitrogenadas en el centro. Cada pareja de nucleótidos, bien, la distancia entre uno y otro es de 0,34 nanómetros, es decir, los 0,34 Armstrong que os estaba diciendo, perdón, los 3,4 Armstrong que yo os había dicho, y que en cada vuelta de la doble hélice contiene 10 pares de nucleótidos, es decir, que una vuelta completa de la doble hélice lo que va a contener son 10, si lo contamos son 5 y 5, 10 los que hay, y que las dos cadenas son antiparalelas y complementarias. Lo podemos ver muy bien en estos ejemplos de dibujos de la estructura del modelo en doble hélice de Watson y Crick, desde este modelo molecular donde están representadas todas las moléculas que entran a formar parte del ADN, a este modelo que nos está viendo la doble hélice y tenemos las bases nitrogenadas en el centro enfrentadas por sus puentes de hidrógeno y unidas siguiendo el principio de equivalencia de base de Chargaff, y aquí vemos, está perfectamente especificado como el espacio entre base nitrogenada y base nitrogenada son 0,34 nanómetros, y como la vuelta de hélice compuesto son 3,4 nanómetros, que son 10 pares de bases nitrogenadas. Y el ancho que hemos dicho que son los 2 nanómetros que existen de diámetro. Es una hebra extremadamente fina, pero también de extremada longitud. En selectividad nos piden algunas veces que en alguna cuestión, en alguna pregunta, pues que dibujéis el esquema de una estructura de ADN. Bueno, pues todo aquel que me dibuje exclusivamente esto, pues no tiene bien dibujado lo que es la estructura completa. Este esquema da mejor idea de lo que sería la estructura del ADN, donde tenemos la hebra azúcar-fosfato, donde tenemos la base nitrogenada unidas por el enlace N-glucosídico, y tenemos aquí como las bases nitrogenadas se unen siguiendo el principio de equivalencia de Chargaff,
con 2 o con 3 puentes de hidrógeno. Yo aún sería más puntilloso y a este esquema le añadiría pues los extremos 5' y 3', recuerdo 5' al que tenga el fosfato libre, 3' al que tenga el hidroxilo libre, hombre, y añadiría también pues que son desoxirribosa, carbono 2', tendríamos el oxígeno en vez de un grupo OH que indica que estamos hablando del ADN. ¿Qué fuerzas estabilizan esta estructura secundaria del ADN? Bueno, pues una ya la estamos diciendo hasta la saciedad. Van a estar establecidas por los puentes de hidrógenos que unen centralmente a las bases nitrogenadas púricas y pirimidínicas. Recordad que entre la guanina y la citosina teníamos 3 puentes de hidrógeno, entre la adenina y la timina pues son 2 puentes de hidrógeno. Las bases de ambas cadenas se mantienen unidas por esos puentes de hidrógeno. Pero además de esa fuerza, existen una serie de otras fuerzas que nos van a estabilizar la estructura secundaria del ADN. Aquí tendríamos puesta la fuerza de unión por los enlaces, por los puentes de hidrógeno, pero mirad, también hemos dicho que la hebra azúcar-fosfato está siempre en el exterior. ¿Esto qué nos va a originar? Pues nos va a originar una fibra cuyo exterior es hidrofílico, el esqueleto azúcar-fosfato, y el interior es hidrofóbico. Bueno, pues esas fuerzas hidrofóbicas de apilamiento de base y las interacciones con el agua serían el segundo y tercer tipo de fuerzas que junto con los puentes de hidrógeno van a estabilizar la doble hélice de ADN. Existen varios tipos de doble hélice, la forma B, que es la que nosotros hemos ya descrito, la forma A, que es similar a la forma B, pero en las bases nitrogenadas se encuentran unidas entre sí por planos más inclinados. Esto hacen que, y desviados del centro, esto lo hacen más cortita. Veis que aquí tiene el mismo número, bueno, pues esta es más corta y más gruesa. Y después tenemos una fórmula levógira, es una forma de enrollamiento irregular y de configuración en zigzag que es muy específica de algunos tipos de seres vivos y no es ni mucho menos la más común. El ADN se puede desnaturalizar, exactamente igual que cuando nosotros estudiamos la desnaturalización de las proteínas. Dijimos que una proteína se desnaturaliza cuando pierde la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Bueno, pues si nosotros sometemos a altas temperaturas o a pH extremos la doble hélice de ADN, lo que va a ocurrir es que se va a desnaturalizar. En la desnaturalización lo que va a ocurrir es que se separan las dos hebras con ruptura de los puentes de hidrógeno. Si es con temperatura, pues esa temperatura se lo conferimos a los puentes de hidrógeno y deshilachamos, hombre, inicialmente a la mitad de la temperatura, al 50% de las hélices se le llama temperatura de fusión, cuando están separadas la mitad, pero si continúa la alta temperatura, las alteraciones del pH, llega a un desenrollamiento total del ADN, dejando las cadenas sencillas y obteniendo entonces lo que sería la estructura primaria, que es exclusivamente de una hebra. Si el tiempo y el grado, la intensidad del agente desnaturalizante no es excesiva, pues se puede producir el fenómeno inverso, que es la renaturalización. Manteniendo la temperatura a 65 grados durante un tiempo prolongado, se puede producir la renaturalización o hibridación del ADN. Y vemos que el proceso sería justamente el inverso. Lo dejamos a esa temperatura, se van formando nuevamente los puentes de hidrógeno y volveríamos a obtener la doble hélice de ADN.